Radio, música y cultura. Radio, música y cultura. Con Michel Casas, acordes y letras. Y a través de amcradio.es. Música y cultura. Bienvenidos a un nuevo programa de acordes y letras. En nombre de los equipos técnico y de producción, el saludo fuerte de Michel Casas. ¿Cómo estamos? Hoy comenzaremos con una reflexión muy personal sobre qué está ocurriendo actualmente con toda la cultura rusa. Y tendremos la opinión al respecto de nuestra querida escritora Julia Navarro. También hablaremos de La Cría, la nueva novela del actor y escritor Pablo Rivero. También estará con nosotros la escritora, poeta, editora Agurchane Estrada, con un recuerdo y una reflexión sobre otra querida poetisa, Gloria Fuertes. También nos hablará un poquito de su último libro, La Armonía del Silencio, y una reflexión que os va a encantar sobre la vejez. Todo esto y mucho más en Acordes y Letras. Soy Cristina Fallarás y muchas veces me llaman loca. ¿Cuántas veces nos llaman locas, verdad? En mi nueva novela, La Loca, os cuento la historia de Juana I de Castilla y también cuento nuestras historias. Cuando la historia la contamos las mujeres, todo cambia. La Loca, ya en librerías. Descubre la apasionante historia de la espía española más importante del siglo XX. África de las Heras es una mujer de muchas leyendas y terminó siendo una leyenda de mujer. África de las Heras es la violinista roja. La nueva novela de Reyes Monforte, La violinista roja. Soy Olga Merino, autora de 5 inviernos. No quería perder ni una migaja, ni que el recuerdo distorsionara la experiencia de Moscú. Tenía entonces 28 años recién cumplidos, una edad en la que yo estaba tan disponible ante la vida que cualquier disparate se podía infiltrar en ella y cambiármela. 5 inviernos, Olga Merino. La señora March es la historia de una ama de casa privilegiada del Upper East Side de Nueva York y está casada con un autor famoso, George March, que acaba de escribir un libro que está yendo muy bien, que está vendiendo. Entonces tiene algo de misterio, pero no os quiero engañar porque en realidad el misterio no es ese y ese no importa y lo que importa es ella. La señora March, Virginia Feito. Os matarán en nombre de Dios. Fernando San Agustín. Esta es la historia de un personaje que deja atrás la dirección de los servicios de acción paralelos y se dedicará a buscar la razón del por qué todos los seres humanos recurren a Dios para solicitar su mediación en los conflictos, en los problemas o en las dificultades, cuando parece bien demostrado que Dios no les escucha y que si lo hace no les atiende. Descubrirán a unos grupos familiares que conservan oralmente, desde que murió Jesucristo, el relato de la vida del mismo. Lo que ellos contaban no coincidía en nada con los evangelios que conocemos. Fernando San Agustín. Os matarán en nombre de Dios. Con Michel Casas. Acordes y letras. Música y cultura. Comenzamos hoy hablando en acordes y letras de un tema del que habitualmente no solemos hablar. Como sabéis, Acordes y Letras es un programa de música y de cultura. Jamás se habla de política, a no ser que tangencialmente en algún libro se toque un tema político y hablemos del contenido del libro. Pero hoy sí, hoy vamos a hablar un poco de política relacionada con la cultura. Últimamente estamos todos observando cómo todo lo relacionado con la cultura rusa está siendo ignorado, despreciado, apartado.
tras la asquerosa invasión del ejército ruso al pueblo de Ucrania, estamos viendo cómo se aplican medidas de presión sobre este país, económicas, militares, etc. Correcto hasta ahí. Pero paralelamente podemos ver que cualquier aspecto cultural relacionado con Rusia está siendo, como decía antes, castigado de la misma manera que si Dostoyevsky o Tolstoy o Tchaikovsky fueran los causantes de esta salvajada de la que solamente hay un responsable y todos sabemos su nombre, que es Vladimir Putin. Coincidiendo en el tiempo con esta reflexión mía, he participado también en un par de tertulias donde ha salido el tema y donde se ha hablado de este tema. Yo, por supuesto, que he estado siempre en contra. La cultura de un pueblo no tiene nada que ver con el salvajismo de sus dirigentes. Y paralelamente apareció en la revista Mujer de hoy un artículo de nuestra querida Julia Navarro llamado Prohibido leer a Dostoyevsky, con el que yo estoy totalmente de acuerdo. Y le he pedido a Julia que nos mande unas palabras sobre este tema. Esta es la opinión de Julia Navarro. Lo dejó dicho el filósofo Nuccio Ordine en una entrevista a su paso por Madrid. Resulta que la vicerrectora de la Universidad de Milán ha aconsejado a un profesor que este curso no diera a Dostoyevsky como represalia contra Rusia por la invasión de Ucrania. La verdad es que lo tuve que leer 2 veces porque no me cabía en la cabeza semejante disparate. Pero enseguida tuve que aceptar que en esta sociedad tan estúpidamente banal en que vivimos, en que la política de cancelación se ha convertido en la nueva Inquisición, pues no es extraño que se destierre a Dostoyevsky y que además estén penalizando a profesores, alumnos, artistas, escritores, músicos, rusos, por eso, porque son rusos. Es decir, hay quienes han decidido que todos los rusos son como Vladimir Putin y por tanto responsables como él de la destrucción criminal de Ucrania. Mandar al ostracismo a autores como Dostoyevsky, a Tolstoy, a Gogol, Paternak, Chekhov, Pushkin, a músicos como Borodín, Stravinsky, Tchaikovsky, condenar las obras de Eisenstein, de Tarkovsky, de Talankin, simplemente porque son rusos, pues es... Ay, que no quiero utilizar palabras ofensivas ni gruesas. Pero no puedo callarme y dejar de decir que me parece un absoluto disparate que de los conciertos desaparezcan las sinfonías de los grandes compositores rusos. O que en las universidades pongan cara a la pared a Dostoyevsky. O que un día de estos nos digan que está prohibido ver Doctor Zhivago. Sí, es verdad, Putin es un autócrata y sobre él cae la responsabilidad, absolutamente toda la responsabilidad de la invasión de Ucrania, del horror que ha provocado, de los desplazados, de los heridos, de los muertos. Será pues Vladimir Putin quien tenga que responder de lo que ha hecho, pero esa factura no se la podemos pasar a quienes no solo nada tienen que ver, sino que forman parte de la historia de la literatura, de la música, del arte. No convocamos la injusticia con más injusticia y sobre todo con estupidez. Pues totalmente de acuerdo con Julia Navarro. Recordamos aquí que no hace muchos años nuestra cultura estaba prohibida, no se podía hablar las lenguas propias de la zona, porque estaba todo prohibido, porque si hablabas euskera ibas a la cárcel. No se podía cantar en euskera, no se podía escribir en euskera, no se podía vivir en euskera. Lo mismo pasaba con otras lenguas, porque había un dictador que así lo había decidido y nadie estábamos de acuerdo con ello. De la misma manera, ahora no podemos estar de acuerdo con que se humille y con que se aparte del conocimiento una de las culturas más importantes de la historia, como es la cultura de Rusia. Desgraciadamente vamos a ser una generación que deje a nuestros hijos una sociedad mucho peor de la que nos hemos encontrado. Y no solo en un aspecto, sino en varios, económicamente, socialmente, laboralmente, ecológicamente. No seamos también tan estúpidos de dejarlos una sociedad culturalmente mucho más pobre que la que hemos recibido nosotros. Así que no a la guerra, no a Vladimir Putin, todo el cariño para el pueblo de Ucrania, pero por favor vamos a respetar la cultura de todo el mundo, porque al final respetar la cultura es respetar la libertad. Roma, año 77 a.C.
El cruel y todopoderoso senador Dolabella va a ser juzgado por corrupción. Nadie se atreve a enfrentarse a él, hasta que un joven patricio de 23 años acepta ser el abogado de la acusación y desafiar al poder de las élites. Su nombre es Cayo Julio César. Santiago Posteguillo nos muestra los orígenes del hombre tras el mito, grandes batallas y victorias militares, intrigas en una Roma llena de peligros y una emocionante historia de amor marcaron el destino de Julio César. Después de César, el mundo nunca volvió a ser el mismo. Descubre la verdadera historia de Julio César en la nueva novela de Santiago Posteguillo, Roma soy yo. Soy Raquel Marín y os quería hablar de mi nuevo libro Alimenta el sueño para un cerebro sano, que viene a ser una guía práctica para dormir mejor y alargar la vida de tus neuronas. Os mando un fuerte abrazo y dulces sueños. Jon Sistiaga, Purgatorio. Si empezaba a escribir, seguramente pasaría el resto de su vida en la cárcel. Cerró los ojos y volvió a pensarlo por última vez, apretando fuerte el bolígrafo con la mano derecha. Si confesaba, estaría redactando su propia sentencia, y a lo mejor su epitafio como persona, pero también saldaría viejas cuentas con todos sus demonios y algún que otro antiguo amigo. Así comienza Purgatorio. Es un thriller en la Euskadi del posconflicto. Jon Sistiaga, Purgatorio. Soy salvaje. Soy pequeño. No tengo traje ni dueño. Solo tengo este paisaje. Cuando el día se duerme, yo me desvelo y abro bien mi ventana, que está en el cielo. Descubre la nueva colección de cuentos de Pedro Mañas. Con Michel Casas. Acordes y letras. Música y cultura. Vamos ahora en Acordes y Letras a hablar del nuevo libro del actor y escritor Pablo Rivero. Primero fue No volveré a tener miedo, luego Penitencia, después Las niñas que soñaban con ser vistas, y ahora tenemos ya su nuevo trabajo, su nueva novela, La cría. Yo tuve la suerte de poder leer ya hace meses este libro, una edición avanzada de esta cría, de este nuevo trabajo de Pablo Rivero. Yo os voy a contar cuál es el comentario que yo hice en las redes de este libro. Decía así: Pablo Rivero lo ha vuelto a hacer. Si Edgar Allan Poe tuviera que recomendar un libro ahora, sería sin duda La cría. Sus 3 libros anteriores ya nos sorprendieron y engancharon, pero su nuevo trabajo, La cría, es espectacular. No vas a conseguir quitarte la tensión de encima desde el primer al último párrafo. Además hay un guiño a su novela anterior muy bien trabajado. Tensión, intriga, amor, dolor y crítica social. Todo en un gran relato como es La cría. Por cierto, no volveré a mirar a un amoroso conejo de la misma manera que lo he hecho hasta ahora. Enhorabuena, Pablo, con muchas ganas de volver a verte y muchas gracias por estas 400 páginas de buena literatura. Y Pablo me contestaba: no sabes la ilusión que me hace leer tu opinión, prácticamente no lo ha leído nadie y estoy dando saltos de alegría de que te haya gustado tanto. Muchísimas gracias, en breve estaré por Bilbao. Un abrazo grande. Bueno, pues esta era la crítica. Claro que todavía no había leído nadie el libro porque todavía no había salido. Faltaban unos meses para que saliera, pero ya lo tenemos aquí. La cría, un libro que a mí me impactó y me entretuvo muchísimo. Os cuento brevemente el argumento. ¿Hasta dónde llega el amor de una madre? Ha desaparecido Lucas, el niño más famoso de España.
Con más de 1 millón de seguidores en redes sociales, protagoniza un popular anuncio de galletas junto a Sweet Bunny, un enorme y enigmático conejo blanco de peluche. Candela, una teniente de la Guardia Civil en plena crisis vital, toma las riendas del caso y comienza una trepidante cuenta atrás para determinar si se trata de un secuestro, un caso de violencia vicaria o si podría estar relacionado con los peligros del sharenting, la exposición de menores por parte de sus padres en Internet. En su búsqueda por resolver el misterio, tendrá que sortear las intrusiones de Adriana, la madre del niño, y Judith, su hermana adolescente, ambas empeñadas en ser influencers de éxito. La cría es una historia inquietante, turbia y aterradora. Un duelo desgarrador entre dos madres que crían a sus hijos de manera opuesta, que plantea un gran interrogante. ¿Qué es más peligroso? ¿La exposición en las redes o intentar mantenerlos al margen? Comienza la pesadilla. Una vez más, Pablo Rivero, con su voz única y su estilo cinematográfico, construye con precisión un rompecabezas que pone el dedo en la llaga en temas sociales de máxima actualidad. La cría no es solo un thriller convulso, es también una experiencia de lectura extrema. Como os decía yo en la crítica, es un libro que te engancha desde la primera página hasta la última. Ya sabéis que esto es algo muy habitual de Pablo Rivero. Y ahora el propio Pablo Rivero nos va a ir relatando una serie de características y de curiosidades de la novela. Comienza contándonos cómo arrancó la idea de esta novela. Esta novela arranca, la idea nació cuando yo empecé a tener Instagram y vi lo que costaba y el tiempo que de repente dedicaba como por ponerme al día y saber, y todo el mundo, lo que tenía que publicar, qué era lo que, cuál eran, digamos, las pautas o las normas, ¿no? Yo ponía cosas que a mí me gustaban y todo el mundo a mi alrededor me era, es que una foto de un libro no funciona, es que no puedes hablar de tal película, es que tú tienes que poner un selfie en tal. Y aún así vi lo que costaba como coger seguidores, ¿no? Y pensaba, si yo estoy así, tengo una imagen pública desde hace tantísimo tiempo, digo, ¿qué tendrá que hacer una persona normal o anónima, digamos, para tener seguidores, ¿no? Y ahí arrancó, ¿no? Como hasta dónde estamos dispuestos a llegar por alcanzar la fama o que las marcas se fijen en ti o alcanzar ese modelo de éxito que nos venden constantemente, sobre todo a nuestros jóvenes. Pablo nos cuenta ahora qué es La cría y cuándo empezó a tramar esta novela. Yo tenía esa idea apuntada y el año pasado publiqué Las niñas que soñaban con ser vistas, que también es muy distinta, no tiene nada que ver, pero hablaba de adolescentes que tenían relaciones con agencias para que éstas promocionaran sus productos y ellas se acababan convirtiendo en un catálogo, ¿no? Y la promoción fue muy rica, porque me di cuenta de que casi, sobre todo los padres, pero muchísima gente de periodistas y compañeros, estaban súper interesados de la educación, de cómo esto repercute. Yo en La cría intento enfrentar a dos mujeres, dos tipos de madres, una guardia civil que educa a su hijo al margen de las redes sociales y ella lleva una vida nada habitual o nada establecida en las redes, en la apariencia física, y cómo el niño más famoso de España, que tiene 1 millón de seguidores en Instagram, tiene una madre, que es la que lo busca, que es todo lo contrario, ¿no? Es un intento constante de influencer, de vender desde lo que come, a lo que hace, a su embarazo, a lo que caga el niño, a lo que bebe el niño, ¿no? Y entonces yo no intento juzgarlo ni mucho menos, pero sí ponerlo sobre la mesa, ¿no? Sobre todo porque el sharenting, que es el tema principal, que se trata de cuando los padres exponen a sus hijos en redes sociales o en internet, tiene muchas consecuencias y tiene muchos peligros. Entonces, ¿dónde está el equilibrio, no? También nos cuenta cómo se basó en la tecnología para el desarrollo del contenido del libro. Bueno, yo soy cero tecnología. Me he informado muy bien para recrear todo el mundo de la deep web, de la internet profunda, donde se puede comprar cualquier tipo de cosas y están las aberraciones, que se mueve a través de dinero virtual y de gente millonaria del mundo que muchas veces no tiene otra cosa que hacer o ya tiene todo y ya quiere lo imposible, ¿no?
pero yo sobre todo me baso en las cosas que a mí me dan miedo, que son las cercanas y son las que yo he vivido, ¿no? Y tú a través de las redes sociales das muchísima información sin saberlo. Das tu localización, aquí ocurre, ¿no? John, ¿usted ha contado dónde estudia su hijo? No, por favor, ¿cómo voy a estudiar no sé qué? ¿Iba a alguna clase extraescolar? Sí, iba a nadar, tal. ¿Puso alguna foto? Sí. Ven la foto, pues ya está usted diciendo dónde está el colegio, ¿no? O dónde desayuna, o qué le gusta hacer, cuáles son sus gustos, cuánta gente, dudas que yo planteo, ¿no? Aquí la madre tiene una hija adolescente y este niño que tiene 3 años. ¿Cuánta gente se pone en contacto con su hija a través de redes sociales? ¿Cuánta gente es realmente la que es? ¿Cuánta gente que le da me gusta? ¿Cuánta gente propone cosas, ¿no? Los mayores casos de pederastia, de red de pederastia, es gente adulta que se pone en contacto con adolescentes, se hacen pasar por adolescentes, ligan, entre comillas, les acaban pidiendo fotos un poco fuera de tono y luego les chantajean. Y muchas veces tienen que quedar con ellos porque no tienen la confianza para decírselo a sus padres, porque les amenazan y socialmente es una tara, ¿no? Eres una puta o eres o lo que sea, ¿no? También tengo que decir que La cría no es solo social y no es una denuncia, sino que al final es un thriller. Es el más convencional de mis libros en el sentido de que al final es una investigación y tú vas de la mano de la teniente y de su ayudante y vas viendo sospechosos e intentando saber más y más, ¿no? O sea, al final es un thriller muy inquietante, es una cuenta atrás y vas un poco sin respiro, ¿no? Pero bueno, a mí me gusta, creo que la novela negra está muy infravalorada en el sentido de que puedes hacer género, puedes hacer thriller, misterio, y como estás enganchando a la gente, te puedes permitir hablar de cosas importantes. No sentenciar, pero sí plantearlas, ¿no? Pablo Rivero nos habla ahora de cómo ha evolucionado la publicidad y los medios de comunicación en general en el trato a los menores. Bueno, por suerte y por desgracia, porque a veces afecta, ¿no? Está súper controlado ahora. Por ejemplo, en Cuéntame, en los rodajes se han tenido que cambiar a muchos actores menores porque no podían rodar. O sea, se establecen, creo que son 4 horas semanales o algo así. O sea, está súper cuidado, lo cual está muy bien, pero sin embargo, claro, no se podrían rodar muchas películas o muchas series de las que se han hecho, ¿no? en el pasado. En cualquier caso, yo creo que es una buena noticia. Yo he vivido muchas situaciones y conozco muchos actores y he vivido padres y madres que estaban empeñados en buscar el éxito reflejados en el de su hijo, ¿no? Y a lo mejor su hijo no quería dedicarse a eso y tengo amigos, compañeros y directores de casting que te dicen que muchas veces los niños ni quieren hacer las pruebas y que les dicen, no, es que mi madre me ha prometido una PlayStation a la salida, ¿no? Y entonces a mí eso es desalentador. Y luego porque aquí lo que retrato es que muchas veces cuando ocurren casos de pederastia o abusos, incluso los padres hacen la vista gorda, ¿no? Que es lo más terrible, pero es que eso sucede. Pablo Rivero nos habla ahora de que se ha basado en muchas historias reales para algunos de los hechos que los protagonistas viven en el libro. Hay un personaje en el que se le ha ocultado una paternidad, es un modelo y se le ha ocultado una paternidad y la madre no se lo dijo, entonces él se enteró después y cuando se enteró que quiso la custodia le denunció por abusos sexuales al niño, a él y al abuelo del niño. Y esto es verídico. O sea, todas las cosas que denuncio, no quiero generalizar, pero lo que sí quiero sacar es algo que pongo en boca de la teniente, que es que muchas veces, por desgracia, hay una gran mayoría de mujeres que sufren discriminación y que sufren abusos, violencia y tal, y se ven deterioradas por casos mínimos, pero de mujeres que lo utilizan, ¿no? El otro día salía una noticia de una mujer que había denunciado por violación a un tipo y era una infidelidad y era para que no la pillara el marido. A ese señor le hubiera destrozado la vida. Es un caso entre... y por desgracia son muchísimas los millones de mujeres que se ven afectadas, pero por un caso así puedes tirar por tierra todo lo que se intenta hacer. Pablo nos va a hablar ahora de cómo intenta contar esa exposición de los niños en las redes por parte de sus padres. Tampoco es que yo quiera hacer una crítica feroz. Yo tengo amigos que exponen a sus hijos y lo veo de una manera natural y ellos son felices y el niño tal. Lo que intento plantear son las cuestiones que a mí me preocupan. Y por ejemplo, pongo el ejemplo de... En mi época, un apodo, una tontería de una vez, un disfraz, un no sé qué, te perseguía de por vida, ¿no? Lo que intento contar de que hay muchísimos niños que antes de nacer ya están expuestos es que de alguna manera en las redes sociales los adultos inventamos una imagen. ¿Qué pasa
lo que yo veo un poco injusto a veces, o que se tendrían que plantear los padres, por eso digo que no es que hay que dejarlo de hacerlo, pero sí plantearte qué tipo de imagen estás dando tú de tu hijo, porque al final al seleccionar unas imágenes, unos vídeos y demás, estás creando eso, una imagen, y la gente va a asociar, ay, pues este niño es muy gracioso, pues el niño tal, y esa imagen inconscientemente le va a perseguir de por vida. Y ese apodo, yo lo comparo con eso, si un apodo te persigue de por vida, tú imagínate cuando te ven millones o miles y demás, a lo mejor ese niño cuando tenga 15 años no le hace ni gracia esa foto, ¿no? Entonces no se trata de no exponerlos, pero sí tenerlos en cuenta, ¿no? También habla en este libro de cómo la cultura audiovisual influye en nuestra imagen, con algunos pasajes donde se habla, por ejemplo, de desórdenes alimenticios, personajes que se prostituyen para atraer la atención de las grandes marcas, etc. De hecho, ahí reflejo, y esto es verídico, que esta chica se prostituía para ganar dinero para comprarse esas marcas hasta que se empezaron a fijar en ella. Y esto es verídico. Por supuesto son casos extremos, pero sucede. Y el resto de cosas, pues bueno, pues son cosas que al final están a la orden del día, ¿no? Y lo que intento reflejar están en el mundo de Adriana, que es la madre del niño, que está a la orden del día y que cuando tú ves las redes sociales todo el rato, cada vez te salen más clínicas, no sé qué, tipos, tratamientos, te enseñan cómo se lo hacen, como tal, y entonces al final se van normalizando. Y termina ya Pablo contándonos cómo ha estructurado esta novela, La cría. Esta novela la he escrito en tiempo récord. Tenía la idea desde hace mucho tiempo, desde hace años, de hecho es anterior a otras que se han publicado antes. Pero yo estaba con Cuéntame, desarrollé la idea, empecé en un programa de Amazon y entonces he tenido pocos meses. Y entonces tenía el principio, el final, lo que yo quería contar, tenía toda la documentación y toda la investigación y luego lo que hice por primera vez es vivirlo conforme lo iba investigando ella. Candela, que es la protagonista. Y entonces simplemente me iba dejando llevar, es como sin planearlo. Yo sé que en este momento tiene que descubrir esto. Lo fluía como si yo lo visualizo. Y entonces siempre lo dejo en alto y a mí eso me ayuda a cuál es el siguiente paso, ¿no? También saber hacia dónde tienes que ir y lo que tú quieres contar te facilita el camino, ¿no? Una vez que tienes eso claro, el resto es ir construyendo el camino, pero esta vez no ha sido de manera racional, sino más pasional y como si estuviera en un videojuego, no sé cómo explicarlo. Vamos a escuchar ahora algunos párrafos de este libro narrados por el propio autor, por Pablo Rivero. Lucas estaba durmiendo plácidamente en la cama de su habitación. Su madre había dejado la ventana un poco abierta, porque estaban a mediados de julio y por la noche se agradecía que entrara un poco de aire fresco. Un ruido lo despertó del sueño profundo en el que se encontraba. Al abrir los ojos vio como la cortina se elevaba por la corriente. Parecía como si una presencia tratara de colarse en la habitación. El niño volvió a cubrirse con las sábanas que había apartado por el calor mientras dormía. Entonces, escuchó un golpe fuerte en la planta de abajo. Su corazón latía a 1000 por hora. Quería desaparecer bajo las sábanas y hundirse en el colchón. Sin embargo, un ruido mucho más familiar le hizo despertar de esa terrible pesadilla. Era el sonido que hacía Sweet Bunny cuando masticaba las zanahorias de galleta en los anuncios de televisión. Lo escuchaba claramente. No tenía ninguna duda de que era él. Lucas se levantó de la cama y avanzó por la habitación lentamente hasta salir al pasillo. Todo estaba a oscuras, salvo por la luz de la lámpara de mesa, que su madre siempre dejaba encendida por la noche en el salón. Poco a poco cruzó el pasillo hasta llegar a las escaleras. Desde el inicio de estas, no conseguía ver al enorme conejo, pero cada vez lo escuchaba mejor. Bajó un escalón con cuidado de no caerse, y después otro, y otro, y otro. Al llegar al recibidor no había nadie. Se giró hacia el pasillo y la puerta de la cocina, pero nada. El sonido tan característico del animal había desaparecido por completo. No había ni un solo ruido, tan solo el leve silbido del viento. Entonces, el crujir de la madera le hizo volverse de golpe. Arriba del todo, al final de la escalera, estaba el famoso conejo, de pie, con un brazo apoyado en la barandilla. Lucas sonrió al verlo. Sin embargo, su amigo seguía inmóvil, en la misma posición, extremadamente rígido y con la cabeza inclinada hacia él. Sus ojos parecían más negros y profundos de lo habitual, como la ropa que llevaba. No estaba desnudo, como siempre, sino que iba vestido completamente de negro.
El miedo se apoderó de Lucas cuando se dio cuenta de que el conejo bajaba uno a uno cada escalón, muy despacio, sin apartar la mirada de él, cada vez más cerca, hasta que se paró a menos de un palmo de su nariz. El niño se puso a temblar y el conejo estiró sus manos de peluche blanco y le sujetó la cabeza por las orejas. Abrió la boca y lamió su rostro de manera lasciva. Lucas estaba muerto de miedo. Intentaba soltarse con todas sus fuerzas, pero no podía escapar. Lo único que hizo fue cerrar los ojos para que no se le metieran las babas. Sin embargo, al cabo de unos segundos volvió a abrirlos y, como si de una ráfaga se tratara, vio como Sweet Bunny abría la boca al máximo y enseñaba sus enormes dientes afilados, y cómo engullía su cabeza a la velocidad del rayo. Al crujido del cráneo rompiéndose en 1000 pedazos, se le sumó un hilo de pis que descendió por las piernas del niño, hasta que de golpe Lucas se despertó de la pesadilla, empapado en su propia orina. Adriana entró en la habitación de su hijo al minuto de escucharlo llorar. Rodeado por los brazos de su madre, Lucas le contó lo que acababa de pasar, y pese a que a su madre intentó dejarle claro que no se trataba más que de un sueño, estaba seguro de que era real. «El conejo estaba en casa, mamá, me come la cabeza», repetía entre lágrimas. A la mañana siguiente, mientras sus hijos dormían, ella no dejaba de darle vueltas a lo que le había contado su hijo, y si habría sido una simple pesadilla, o si tendría una explicación coherente, relacionada con la actividad que desempeñaban para la agencia. El mero hecho de tener que pensar en todo ello ya era terrible, pero la ayudaba a confirmar que por mucho que en un primer momento se hubiera visto obligada por las amenazas de su ex, había tomado la decisión correcta. Debía tenerlo muy presente la próxima vez que llamara a Elvira o mandara una de sus cartas por correo. Maldita Elvira. Con sus encantadoras sonrisas siempre conseguía engatusarla, pero tenía que lograr mantenerse firme. En ese momento, una notificación del móvil llamó su atención. Era uno de los cientos de mensajes privados que enviaban al Instagram de Lucas y que ella solía ignorar. Pero esta vez, el destino quiso que leyera la selección del texto que la aplicación hace cuando notifica que alguien ha escrito. Ponía: «Tengo una oferta para ti». Adriana vio que el usuario se llamaba Mimi9494. No obstante, la rareza en la elección del nick no fue lo que más la sorprendió, sino la fotografía del perfil, en la que aparecía la silueta de un hombre de pie. Bueno, pues este es el libro que os estamos recomendando hoy. Se llama La cría. Está escrita por Pablo Rivero y está publicado en Suma de Letras. Escribo porque siento dentro de mí el impulso de sacar lo que llevo dentro. No es más que una herramienta que yo utilizo para poder fluir por dentro. Yo creo que es una especie de camino que he encontrado gracias a la escritura para poder mantener una constante entrada y salida de emociones en mi interior. Si quieres ir rápido, camina solo. Si quieres ir lejos, camina acompañado. Y déjate acompañar por la magia de Piececitos de Perejil, el nuevo poemario de Iñaki Urdangarín Iraeta. La abadía de los herejes, Eugeni Verdú. Se trata de un thriller medieval, es una historia vibrante que nos sitúa a finales del siglo XIV y en donde impera lo que es la Inquisición pontificia. Las guerras eran otra fatalidad y la hambruna otra más. Unos modestos frailes que tras sus hábitos en realidad conforman una silenciosa milicia de mentes privilegiadas que trabajan secretamente para la red de espías del antipapa de Aviñón. Allí se topará con diferentes tramas y que entre otros le llevarán a descubrir la labor secreta de esos monjes, de una serie de muertes que parecen propiciadas por la peste pero tal vez no fuera así, y esa parte en la que algunos monjes osan revisar incluso la propia existencia de Dios. La abadía de los herejes, Eugeni Verdú.
Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Gane, autor de Ojos de Sol. Os invito a leer los poemas que hay entre las páginas. Ojos de Sol, el último poemario de Miguel Gane. Hola, soy Santiago Díaz y quiero presentaros mi nueva novela, Las otras niñas. Se trata de un nuevo caso protagonizado por la inspectora Indira Ramos, aunque se puede leer de manera totalmente independiente. En esta ocasión, la inspectora Indira Ramos y su equipo se enfrentan al mayor asesino de la historia reciente de España, un hombre que hace 30 años cometió un terrible asesinato y al que todos daban por muerto, pero ha estado todo este tiempo viviendo bajo una identidad falsa. El crimen que cometió en 1992 podría haber prescrito, pero la inspectora está convencida de que un asesino como él ha vuelto a matar, así que solo tiene que encontrar un crimen del que no quede impune. Que las cosas que nos pasan tienen una razón de ser para aprender, para crecer, para evolucionar. Las casualidades no existen. Borja Vilaseca. El mayor enigma de la biología, ¿no? A morirse de dentro a fuera le llamamos muerte natural. ¿Y tú crees que esto sería un buen tema para un libro, La vejez y la muerte? Juan José Millás, Juan Luis Arzuaga. La muerte contada por un sapiens a un neandertal. Hola, te invito a conocer mi último trabajo, Secretos del Corazón, un libro apasionante y reflexivo que te conduce al autoconocimiento y crecimiento personal a través de sabias y meditadas reflexiones. Si tienes problemas de estudio, si no te concentras en el trabajo, has perdido la motivación o si no sabes cómo gestionar y resolver tus conflictos emocionales, llámame. Juntos lo resolveremos y te aseguro cambiaré tu vida. Soy Nagore Landeta. Puedes conocerme más en www.nagorelandeta.com o llámame al 678 191003. Apuesta por ti, apuesta por tu felicidad. Te espero. Me fascinó muchísimo la Castilla del siglo XIV para escribir esta novela, para escribir Matar al Rey, porque es un momento clave en la historia de España. Desde que existe un texto escrito hace 5.000 años, desde que tenemos historia y por tanto podemos leer, ha habido guerras. En los últimos 5.000 años no ha habido un solo día, ni un solo día, que no haya habido una guerra en la humanidad. Matar al Rey, José Luis Corral. Con Michel Casas. Acordes y letras. Continuamos adelante en Acordes y Letras. Y lo hacemos de la mano de una gran amiga de este programa, Agurchane Estrada, editora, escritora, poeta. Si recordáis, ya estuvo con nosotros hablándonos de Calderón de la Barca y La vida es sueño, con unas reflexiones muy personales y unidas a su libro Ecos de Realidad. Hoy ha querido estar con nosotros con una nueva propuesta. Nos va a hablar de una querida poetisa, quien todos respetamos, queremos y adoramos, como es Gloria Fuertes. Hará un recorrido por su vida y por su obra y también con unas interesantes reflexiones al respecto. También lo unirá y nos hablará de su último libro, La armonía del silencio. Quedaros por favor con esta frase de Agurchane Estrada. El dolor envejece más que el tiempo, como dice Gloria Fuertes en su poema. El dolor envejece más que el tiempo. Nos va a hablar y nos va a reflexionar en una parte del espacio sobre la vejez y sobre el respeto a nuestros mayores. Una reflexión que me ha parecido simplemente magistral. Así que recibimos con muchísimo cariño y muchísimo respeto a dos grandes, a Gloria Fuertes en la voz de Agurchane Estrada. ¿Nací para poeta o para muerto? Escogí lo difícil, supervivo de todos los naufragios y sigo con mis versos, vivita y coleando. ¿Nací para puta o payaso? Escogí lo difícil, hacer reír a los clientes desahuciados y sigo con mis trucos, sacando una paloma
del refajo. ¿Nací para nada o soldado? Y escogí lo difícil. No ser apenas nada en el tablado. Y sigo entre fusiles y pistolas, sin mancharme las manos. Poema Nací para poeta o para muerto, de Gloria Fuertes. No sé si recordaréis que anteriormente reflexionaba sobre los ecos que todos y cada uno de nosotros dejamos en esta sociedad, y comentaba cómo mi poesía está también llena de esos ecos que me han ido llegando. En aquella ocasión hablaba de Calderón de la Barca, de su La vida es sueño y de mis ecos de realidad, en los que tanto de Segismundo hay. Pero esos ecos me llegan de muchas otras voces, de muchos sentimientos que reverberan entre montañas, esas montañas que curiosamente nos distancian tanto como nos acercan. Y en esa distancia de tiempo y espacio respiro fragancias de otras almas que se van incrustando en mí, entre ellas la de esta grandísima poetisa, Gloria Fuertes. Si la duda entre sueño y realidad, entre verdad y mentira, entre yo y los demás, es una temática constante en mi obra, también es verdad que en las formas encuentro en la sencillez de las frases y vocabulario esencias enriquecedoras que tantas veces se pierden en estructuras y palabras rebuscadas. Gloria Fuertes es un ejemplo de llegar al alma desde esa sencillez que hace que todo el mundo entienda desde el corazón, como en su autobiografía. Gloria Fuertes nació en Madrid, a los 2 días de edad, pues fue muy laborioso el parto de mi madre, que si se descuida, muere por vivirme. A los 3 años ya sabía leer, y a los 6 ya sabía mis labores. Yo era buena y delgada, alta y algo enferma. A los 9 años me pilló un carro, y a los 14 me pilló la guerra. A los 15 se murió mi madre. Se fue cuando más falta me hacía. Aprendí a regatear en las tiendas y a ir a los pueblos por zanahorias. Por entonces empecé con los amores, no digo nombres. Gracias a eso pude sobrellevar mi juventud de barrio. Quise ir a la guerra para pararla, pero me detuvieron a mitad del camino. Luego me salió una oficina, donde trabajo como si fuera tonta, pero Dios y el Botones saben que no lo soy. Escribo por las noches y voy al campo mucho. Todos los míos han muerto hace años y estoy más sola que yo misma. He publicado versos en todos los calendarios. Escribo en un periódico de niños. Quiero comprarme a plazos una flor natural, como las que dan a Pemán algunas veces. Toda una vida resumida en apenas 30 versos, y en una simple frase hace toda una crítica a esa España franquista visualizada en Pemán, y en tan solo 17 palabras batalla una guerra sin sonido de balas, una guerra que póstumamente gana cuando un colegio jerezano destituye a José María Díez Pemán como nombre del centro y pone en su lugar el de Gloria Fuertes, que imagino se reirá de la ironía con la flor entre sus manos. Qué verdad eso de la poesía es un arma cargado de futuro, que decía Gabriel Celaya, y ese nos queda la palabra de Blas de Otero. Seguramente la sencillez de la escritura de Gloria Fuertes hizo que también yo pudiera leerla simplemente, permitiéndola llegar a lo más profundo de mí, porque cuando alguien se muestra desnudo, es más fácil desnudarte también. Y esa influencia de formas de Gloria Fuertes también la noto en mis escritos, especialmente en mi último libro, La armonía del silencio, en el que recopilo diferentes relatos unidos entre sí en sentimientos, valores, verdades, vivencias y sentires. Todo ello desde la nobleza de las emociones, desde el amor, desde ese enfrentar realidades y superarlas,
desde el vivir el dolor de diferentes momentos y cuidarlo para curarlo. Historias, más verídicas que reales, surgidas de mi propio entorno y de las que rescato los momentos que definen las vidas de los protagonistas y su propio ser. Reuní todos estos relatos buscando a propósito el amor y la nobleza de los sentimientos como eje central, por lo que para mí son textos amables desde ese punto de vista, sin que por ello dejen de ser duros, como es la poesía de Gloria Fuertes, ya que muestran realidades intensas e injustas, pero precisamente por eso son batallas ganadas, porque se superan, una tras otra, guerras duras que cuando las vences sin cebarte en victimismos, te hacen ver tu valía y te forman y te crecen. Y busco, también como Gloria Fuertes, sembrar conciencia, partiendo del sentir personal, de la soledad emocional, desde esa mirada infantil que se resiste a perderse entre la muchedumbre mundana, aplastante y sin razón, contra la que solo puedo luchar fertilizando palabras para poder tener algún día, yo también, esa flor natural pagada a plazos. Cuando la muerte entró en mi casa, no solo se llevó a mi marido, se llevó mi rey y mi reino, y se me llevó a mí. El dolor no me dejaba ver en el espejo mi edad, ni me dejó sentir mis piernas doloridas, ni mis brazos atrofiados. Yo seguía con mis rutinas, la compra, la casa, la comida, mis hijos, mis nietos. Mis nietos también crecieron y fueron haciendo su vida. Yo seguía envejeciendo, y envejecí más cuando mis hijos se juntaron para decirme que ya no podía vivir sola, que mi corazón necesitaba cuidados, como si los cuidados del corazón solo fuesen médicos, que habían mirado una residencia que estaba muy bien, de lujo, decían. Ese día dibujé una sonrisa que dejé perpetua en mi rostro para no mostrar las lágrimas. Ya verás, mamá, vas a estar como una reina. Como una reina sin reino, pensé yo, con aquella sonrisa estúpida puesta para facilitarles las cosas. Al fin y al cabo, ya estaba destronada. Y aquí estoy, como una reina, entre cuatro paredes que no son mías, con unas reglas que no son mías, con unos horarios que no son míos, con una comida precocinada e impuesta, repartida en salones llenos de personas desganadas que lloran en silencio sus soledades y a veces cantan para espantar su realidad. En una cama abatible que me ayuda a levantar el cuerpo, pero me aplasta el alma. Este es un pequeño fragmento del relato Como una reina, con el que termino el libro La armonía del silencio, con el que intento dejar constancia que el dolor envejece más que el tiempo, como dice Gloria Fuertes en su poema. El dolor envejece más que el tiempo. Este dolor que no se acaba y que te duele todo, sin dolerte en el cuerpo, nada. A tantos días de dolor, se muere uno. Ni la vida se va, ni el corazón se para. Es el dolor acumulado el que, cuando no lo soportas, él te aplasta. Mi accidente será un buen epitafio. Cuando una calle bajo el sol cruzaba, de dolor o de amor es lo mismo. Murió desbaratada. Sí, en la armonía del silencio hablo también mucho de la vejez. Por una parte por pura lógica, ya que las experiencias llevan su tiempo adquirirlas. Y por otra parte, porque vivimos en una sociedad tan competitiva que dejamos atrás todo lo que no sea el momento de eso que mal llamamos éxito. Con esas mentiras de verdades manipuladas, apartamos, entre muchas otras cosas, a nuestros mayores, a los que no solo les despojamos de su entorno, sino que minimizamos su valor, les tratamos como inservibles y en muchas ocasiones les hacemos culpables
de sentirles una carga física y emocional. Nuestros viejos han luchado mucho y han ganado guerras que, patente está quedando, nosotros no tenemos capacidad de batallar. Ellos deberían ser nuestros referentes, nuestro ejemplo, no esos teleñecos televisivos. Tiramos de bisutería barata cuando tenemos en nuestras manos joyas que no vemos. Todo esto y algo más es lo que intento demostrar en el relato Perjuicios y Prejuicios, del que os quiero leer algún fragmento. ¿Por qué no me creíste? ¿Por las arrugas? ¿Crees que las arrugas son sinónimo de demencia? ¿De gente tan pasada de años que se les ha evaporado el raciocinio? ¿Por qué me haces de menos? ¿Por qué no me escuchas? No me hagas parecer tonto. No insultes mi inteligencia, porque eso solo demuestra que tú no la tienes. Juventud, divino tesoro, claro que sí. Pero, ¿de qué te sirve si no la utilizas para aprender? La juventud es un tesoro porque tienes tiempo suficiente y ganas que aún no se han gastado para tener muchas experiencias de las que aprender, para aprenderte. La vejez también es un gran tesoro. ¿Sabes por qué? Porque el tesoro de la juventud se convierte en experiencia. Las arrugas no solo marcan el paso del tiempo, también marcan todo lo que has atesorado durante tu vida. Sí, soy viejo y por eso sé mucho de lo que tú no sabes. Las cosas más importantes, las que no están en los libros ni aparecen en los títulos y que se guardan bien aprendidas en las arrugas. La vejez es sabiduría. Tú serás más sabia cuando seas más vieja. Los títulos te pueden ayudar a entender mejor y más rápido, pero la sabiduría te la da los años. No me trates como un tonto. Respeta mis arrugas, mis años y respétame a mí. No me ridiculices, no me hagas sentir un desecho de carne que ya ni rige, porque soy muy consciente de todo lo que ocurre y de todo lo que me demuestras. Merezco tu respeto, me lo he ganado. Hazte merecedora del mío, por reconocerme como alguien y darme el valor que merezco. No quiero más, pero tampoco quiero menos. Poco me queda. Me cuesta dar el paso y tengo miedo. Si puedo, quiero quedarme un poquito más. Si no puedo, quiero irme en paz y con la cabeza alta. No vamos a forzar más las cosas porque tú también querrás irte a pasar el fin de semana por ahí, ¿no? A fin de cuentas, yo solo soy un viejo más, ¿verdad? Que te diviertas, maja. Me parece injusto y de ignorantes menospreciar a unas generaciones que han sabido enfrentar realidades muy duras y lo han hecho viviendo la vida que les tocó, sí, pero adaptándola a su ser y no al revés, como hacemos ahora, que nos gusta mucho la idea esa del My Way de la canción, pero nos quedamos en tararearla porque no dejamos de ser espejo de una sociedad que debería ser espejo nuestro. Y yo, en ese caminar a mi manera, por supuesto ni intento ni puedo equipararme a Gloria Fuertes, pero sí descubro en parte de mis poemas rastros de su esencia. Yo escribo por necesidad de vomitar emociones que tantas veces me aprisionan. Escribo de mis sentimientos, de vidas que observo, de injusticias que aprecio, de realidades. A veces escondo los hechos entre palabras que solo pretenden mostrar una emoción sin contar la historia. Y siempre escribo de corazón más que de pluma. Escribo lo que pienso, y no escribo para que me lean, sino para que me entiendan, y a ser posible, para hacer pensar, y desde ahí mejorar, aunque solo sea un poquito, nuestra historia. Gloria Fuertes nos cuenta en uno de sus poemas: Escribo sin modelo,
a lo que salga. Escribo de memoria, de repente. Escribo sobre mí, sobre la gente. Como un trágico juego sin cartas solitario, barajo los colores, los amores, las urbanas personas, las violentas palabras, y en vez de echarme al odio o a la calle, escribo a lo que salga. Otra vez la sencillez, diciéndolo todo, pareciendo que no dice nada. Y si no os aburro con la admiración por Gloria Fuertes, me gustaría terminar con un par de poemas que creo que muestran a las claras la influencia que esta poeta dejó en mí y que seguramente dejó en tantísima otra gente. Primero voy a leer el poema Era tan pobre, que escribí en el 2016, y luego el poema de Gloria Fuertes. Era tan pobre, que envidiaba la pobreza ajena. Era tan pobre, que se agrupaba con miserables para robar ilusiones y vidas humildes, sin importarle destruir vidas pobres, pero dignas. Era tan pobre, que no tenía ni palabra. Era tan pobre, que todos los días se disfrazaba para parecer alguien. Era tan pobre, que se convirtió en parásito para no vivir su vida. Era tan pobre, pero tan pobre, que en su afán de riqueza fue capaz de venderse a sí mismo y, rodeado de amigos, coches y fiestas, fue infeliz toda su vida. Fue tan pobre, que se suicidó sin saber que no tenía que mentir ni mentirse. Tenía la riqueza dentro, intacta, porque fue tan pobre, que no tenía ni ojos para verse. La pobre, de Gloria Fuertes. Soy tan pobre, que no tengo ni madre. Soy tan pobre, que no tengo ni nadie. Que no tengo ni abrigo que llevarme a los hombros. No tengo ni belleza que llevarme a los hombres. Soy tan pobre, que no tengo ni labios que llevarme a la boca. ¿Tenéis una mirada de ternura? ¿Os sobra algo de vino en la copa? ¿Un poquito de pez, que tengo hambre? Aunque solo sea una mirada, soy tan pobre, que no tengo una sábana blanca. Pero si no la tengo, no te vayas. No tengo un hombro donde llorar a gusto. No tengo un hombre donde zurcir palabras. Unas manos, por caridad, para las mías largas, que tengo a mi corazón enfermo y no tengo que darle una cuchara. Bueno, pues como os decía, hablaría horas y horas de esta gran escritora que se hizo tan popular y que tantos libros vendió tras su aparición en televisión. Algo que, por cierto, aireó la envidia de muchos escritores y poetas del momento y que incluso llevó a algunos a hacer una parodia más que cruel de su figura. Y mira, también en eso he heredado algo de ella, aunque en mi caso no precisamente por vender muchos libros, pero sí igual porque, como ella, los pájaros anidan. Los pájaros anidan en mis brazos, en mis hombros, detrás de mis rodillas. Entre los senos tengo codornices. Los pájaros se creen que soy un árbol. Una fuente se creen que soy los cisnes. Bajan y beben todos cuando hablo. Las ovejas me pisan cuando pasan y comen en mis dedos los gorriones. Se creen que soy tierra las hormigas y los hombres se creen que no soy nada. Muchísimas gracias, Agurchane, por esta excelente reflexión sobre Gloria Fuertes y sobre tu nuevo libro, La armonía del silencio. Dentro de muy poco tiempo hablaremos más ampliamente del último libro de Agurchane Estrada, La armonía del silencio.
Hola amigos lectores, soy Isabel Allende. Ya pueden encontrar mi nueva novela Violeta en las librerías. Es la historia de una mujer que vive 100 años del siglo XX. Espero que la disfruten. Descubre en tu librería la nueva novela de Carlos Danón, Love Song. Una historia de amor, amistad y desolación. Love Song, de Carlos Danón. Y esto ha sido todo por hoy en Acordes y Letras. En nombre de los equipos técnico y de producción, el saludo fuerte de Michel Casas. Gracias y hasta pronto.